Después de 8 años de matrimonio, mi esposa me pidió un tiempo para aclarar sus ideas. Yo creí que era para pensar, hasta que intentó presentarle a nuestros hijos a su nuevo novio antes de divorciarnos. La vi sonreír como si estuviera estrenando vida, mientras yo seguía durmiendo en el sofá de mi propia casa. Y entonces leí el mensaje donde prometía que yo sería el tonto útil que pagaría la fiesta. Ahí entendí que el tiempo nunca fue para pensar, fue para probar a otro sin perder mi billetera. Me llamo Martín y llevo 8 años casado con Laura, con esa clase de matrimonio que, desde afuera, parece estable y hasta envidiable. No éramos la pareja de película, pero sí la de rutina sólida, cuentas al día, casa ordenada, niños con horarios, y una convivencia donde todo funcionaba por inercia. Yo era el que planificaba, el que resolvía, el que se tragaba el estrés para que en casa hubiera calma. Laura siempre decía que conmigo se sentía segura, y yo me lo creí porque la seguridad es fácil de confundir con amor. En nuestro mundo, los problemas eran pequeños y se arreglaban con conversaciones largas o con un fin de semana en familia. Nunca pensé que el verdadero problema iba a llegar con una frase tan suave. Todo empezó con su "necesito un tiempo", pronunciado como quien pide un vaso de agua, con voz cansada y ojos húmedos. Me dijo que se sentía asfixiada, que había perdido su identidad, que la maternidad y el matrimonio la habían vuelto una sombra. Yo escuché todo eso con la culpa típica del marido que cree que si su esposa sufre, es porque él falló en algo. Le pregunté si había alguien más y juró que no, con una seguridad que casi me pareció ofensiva. Dijo que solo quería espacio para reencontrarse consigo misma, no para empezar otra vida. Me pidió que no lo tomara personal, como si fuera posible. Yo acepté porque aún la quería y porque, honestamente, también me daba miedo el conflicto. No soy de gritar ni de armar escenas, y menos delante de los niños. Me moví al sofá como si fuera un acto noble, cuando en realidad era una forma de evitar la realidad. Las primeras noches me repetía que era temporal, que era un bache, que las parejas pasan por esto y salen más fuertes. Me esforzaba por ser comprensivo, como si la comprensión fuera una moneda que se canjea por lealtad. Y mientras yo me hacía pequeño para darle espacio, ella se expandía en la casa como si yo ya no existiera. Con el tiempo, empecé a notar detalles que, por separado, podían ser nada, pero juntos formaban un patrón incómodo. Un perfume distinto en días en que no salía a nada, más tiempo en el teléfono, más risas encerrada en el baño. También ese entusiasmo raro por arreglarse para ir a despejarse, como si despejarse requiriera el mismo esfuerzo que una cita. Yo intentaba no ser paranoico porque detesto la idea de convertirme en el hombre que controla. Pero también me preguntaba por qué alguien que busca reencontrarse a sí misma necesita estar tan pendiente de la aprobación de una pantalla. Los niños, por supuesto, empezaron a sentirlo antes que yo. Me preguntaban por qué dormía en el sofá, por qué mamá estaba rara, por qué ya no cenábamos los 4 juntos. Yo inventaba explicaciones simples, porque no iba a cargarles la podredumbre adulta en la cabeza. Les decía que a veces los adultos necesitan descansar, que mamá tenía muchas cosas en la mente, que todo iba a estar bien. Lo repetía con convicción, aunque por dentro me corroía la incertidumbre. La familia se me estaba desarmando en silencio, y yo estaba intentando sostenerla con frases bonitas. Laura, en cambio, empezó a hablar como si mi presencia fuera un estorbo administrativo. Ya no decía nosotros, decía yo necesito, yo merezco, yo estoy hartándome. Cada vez que yo proponía algo para reconectar, lo interpretaba como presión. Si yo preguntaba por su día, lo llamaba interrogatorio. Si yo pedía un mínimo de claridad, lo llamaba control. Me convertí en el villano por intentar entender, y ella se convirtió en víctima por esconder. Ese cambio de roles era tan absurdo que a veces me quedaba callado solo para no discutir con una historia que ya estaba escrita en su cabeza. Hubo un punto donde me di cuenta de que el tiempo no era distancia, era ventaja. Ella seguía viviendo en la misma casa, comiendo la misma comida, usando los mismos servicios, y yo seguía sosteniendo lo mismo de siempre. Yo seguía siendo el soporte económico y logístico mientras ella se reencontraba. Era como si me hubieran asignado el papel de base estable sobre la cual ella podía experimentar sin riesgo. Y lo peor es que, durante semanas, lo acepté porque creía que era amor lo que estaba demostrando. Con el tiempo entendí que no era amor, era miedo a perder. Una noche, cuando los niños ya dormían y yo seguía en el sofá con la televisión apagada, empecé a hacer inventario mental de mi propia dignidad. Me pregunté en qué momento el matrimonio se volvió una sala de espera donde el que espera soy yo. Me pregunté por qué mis límites siempre parecían negociables, y por qué los de ella parecían sagrados. La respuesta era incómoda, porque yo me entrené a mí mismo para aguantar. Yo confundí ser buen hombre con ser infinitamente flexible, y eso me estaba costando caro. El día del quiebre no llegó con una pelea, llegó con una notificación. Laura dejó su tablet cargando en la mesa de la cocina y se fue a bañar, como si nada pudiera tocar su mundo. Yo no estaba revisando por celos, estaba recogiendo la mesa, en piloto automático, como todos los días.
La pantalla se encendió con un mensaje que no era para mí, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Vi un nombre que no conocía y una conversación demasiado íntima para ser inocente. Leí lo suficiente como para sentir que me tragaba el estómago. Ella estaba coordinando un picnic de presentación para que nuestros hijos conocieran a Javier, su nuevo novio, este mismo sábado. No era una salida casual, era una puesta en escena cuidadosamente planeada. Había mensajes sobre qué comida llevar, qué parque elegir, qué juegos comprar para ganarse a los niños. Era como si mi familia hubiera sido convertida en un proyecto de integración, y yo era el obstáculo que había que saltar con una sonrisa. Y entonces llegó la frase que me partió en dos, no por el engaño, sino por el desprecio. Ella le prometía a Javier, con una ligereza asquerosa, que yo era un tonto que seguiría manteniendo todo mientras ellos disfrutaban. Además, juraba que los niños lo amarían, como si fueran un público fácil de conquistar con comida y carisma. Ahí no vi una mujer confundida, vi a alguien calculando beneficios. El tiempo no era reflexión, era una transición suave hacia otra vida, financiada por mí. En esos segundos sentí un impulso primitivo de entrar al baño y gritarle todo en la cara. Tenía la garganta caliente y las manos temblándome, como si mi cuerpo quisiera convertir la traición en ruido. Pero también sentí algo más frío y más útil, claridad. Entendí que si yo reaccionaba con rabia, ella se iba a victimizar y yo iba a parecer el agresor. Entendí que si yo le prohibía el picnic, iba a armar una narrativa de control y yo iba a perder a mis hijos emocionalmente. Mi problema no era solo su infidelidad, era su estrategia, y a una estrategia no se le responde con berrinche. Volví a dejar la tablet donde estaba, como si no hubiera visto nada, y me senté en el sofá con una calma que me dio miedo. En mi cabeza se acomodaron piezas que durante semanas estaban sueltas. Ella quería actuar como soltera sin pagar el costo de serlo, y yo estaba sosteniendo el puente para que cruzara sin mojarse. El único modo de romper ese puente era acelerar la realidad, no discutirla. Si ella iba a vivir como alguien independiente con nuevo novio, entonces iba a ser independiente de verdad, empezando por lo que más le gusta fingir, su solvencia. Esa noche no dormí por rabia, dormí mal por planificación. Pensé en mis hijos primero, porque ellos no habían pedido ninguna de estas miserias. Pensé en mi casa, en mis cuentas, en mi trabajo y en el tipo de hombre que quiero que mis hijos vean cuando la vida se pone sucia. No quería enseñarles que un hombre se arrodilla ante el desprecio, pero tampoco quería enseñarles que un hombre explota y destruye todo. Decidí que mi venganza iba a ser quirúrgica, quitarle el colchón que la hacía sentirse poderosa, sin poner a los niños en el centro del fuego. A la mañana siguiente, cuando Laura salió del baño tarareando, yo la miré como se mira a alguien que ya no conoces. Me habló de respeto, de espacio y de no presionarla, como si el respeto fuera unilateral y el espacio fuera solo para ella. Yo asentí, porque ya no necesitaba convencerla de nada. Mientras ella preparaba su nueva vida en secreto, yo estaba preparando el cierre de su antigua comodidad. No iba a impedirle ser quien quería ser, solo iba a impedirle hacerlo a costa de mi dignidad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, dormir en el sofá semanas mientras tu esposa se organiza un picnic de presentación con tus hijos es de las cosas más humillantes que he leído. Y peor, ella escribiendo que eres un tonto que la seguirá manteniendo, como si fueras un cajero automático con patas. Respuesta de OP, me da asco recordarlo, pero esa humillación fue la alarma que necesitaba. Yo no iba a convertirme en el hombre que grita y suplica, porque eso le habría regalado el papel de víctima. Si ella quería independencia, iba a tenerla completa, sin mi red de seguridad. Usuario Anónimo 2 dice, lo que más me enferma no es que tenga a otro, es que ya lo metió en la vida de tus niños antes de divorciarse. Eso no es confusión, eso es crueldad con sonrisa. Si no haces algo, te van a reemplazar en tu propia casa. Respuesta de OP, ese fue el punto exacto donde dejé de debatir sentimientos y empecé a proteger estructura. Yo no iba a permitir que mis hijos fueran usados como utilería para validarle una aventura. No iba a armar un escándalo, pero sí iba a cortar el teatro desde donde más le doliera, la comodidad. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización. Desde que vi esa conversación, mi objetivo fue uno solo, romperle el personaje de mujer independiente y solvente que le vendió a Javier. Laura se estaba preparando para una escena donde ella era libre, deseada y admirada, mientras yo era el fondo silencioso que pagaba la iluminación. Yo no quería pelear por la narrativa, quería quitarle el presupuesto. Si iba a actuar como si ya no éramos un matrimonio, entonces no podía seguir usando el matrimonio como seguro financiero. Esa era mi primera fase, simple y directa. Me moví con cabeza porque el impulso te hace perder y el orden te hace ganar. Me senté una noche con todos los números, como si estuviera revisando un proyecto de trabajo. Vi cuáles eran cuentas compartidas, cuáles eran gastos fijos, cuáles eran servicios que estaban a mi nombre. No hice nada dramático, solo ordené el tablero.
También pensé en los niños, en que no podía dejar la casa en caos por una venganza. Mi plan tenía que dolerle a ella sin desestabilizarles a ellos la vida. A la mañana del sábado, Laura estaba eufórica, de esas veces que la alegría te parece sospechosa. Se duchó temprano, se puso ropa nueva y hasta se perfumó como no lo hacía hace semanas. Yo la vi moverse por la casa con esa energía de estreno, y por dentro me hervía una mezcla de rabia y asco. Ella hablaba de un picnic con los niños como si fuera un plan inocente, sin mencionar que ese picnic tenía un invitado principal. Yo respondí neutro, porque mi ventaja era que ella creía que yo no sabía nada. Mientras ella se duchaba, hice lo que tenía que hacer sin temblar. Cancelé las tarjetas adicionales asociadas a mis cuentas, las que ella usaba como extensión natural de su mano. No lo hice para dejar a mis hijos sin nada, lo hice para que ella no pudiera financiar su nueva vida con mi estabilidad. Después transferí la mitad de los fondos de una cuenta conjunta a una cuenta de ahorro a mi nombre, con acceso restringido, como una medida de protección inmediata. No me llevé todo porque no quería cruzar líneas que luego complicaran el divorcio, solo quería marcar territorio. Le dejé lo que era suyo, su propio sueldo, que siempre minimizó porque yo cubría el resto. Lo más extraño fue el silencio en mi cuerpo después de hacerlo. Yo esperaba sentir culpa, pero sentí alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Durante semanas mi cabeza había estado llena de y de tal vez, y por primera vez todo se volvió concreto. Laura no estaba confundida, estaba aprovechándose, y yo estaba cortando el aprovechamiento. Me serví un café con calma, como si fuera cualquier sábado. La tranquilidad no era indiferencia, era control. Laura salió radiante, recogió a los niños y empezó a darles instrucciones como si estuviera coordinando una excursión escolar. Los niños estaban emocionados porque para ellos un picnic es comida y juegos, no un contexto emocional complicado. Yo no dije nada, solo les recordé que se cuidaran y que me avisaran si necesitaban algo. Laura me lanzó una mirada rápida, esa mirada de mira qué buena madre soy, como si estuviera audicionando. Yo asentí, porque no iba a discutir maternidad con alguien que estaba usando a los niños como presentación social. Pasó una hora y todo siguió en silencio, y esa espera fue parte del castigo. Yo sabía que el golpe no iba a sentirse en la puerta de la casa, se iba a sentir en el primer momento donde ella quisiera impresionar. Laura no planeaba un picnic sencillo, planeaba una demostración de lujo cotidiano, de esas donde la gente cree que la abundancia es personalidad. Ella quería llegar con bolsas, con comida gourmet, con detalles, con cosas que le dijeran a Javier que ella es una mujer de nivel. Y yo quería que esa fantasía se rompiera donde más público hubiera. El llamado llegó cuando yo estaba lavando platos, como si el universo tuviera sentido del humor. Sonó el teléfono y al contestar escuché su voz alterada, más alta de lo normal, con ese tono donde la indignación busca culpable. No me dijo Martín, pasó algo, me dijo que qué demonios había hecho con las tarjetas. En el fondo se escuchaba ruido de supermercado, gente, cajas registradoras, y la típica música de lugar donde nadie quiere dramas. Su vergüenza estaba ocurriendo en una fila, y eso la hizo más agresiva. Una fila, y eso la hizo más agresiva. Ella empezó a gritar que la estaba humillando, que era un abuso, que yo estaba jugando con la comida de los niños. Noté que repetía los niños como escudo, porque sabía que es el lugar donde más me duele. Yo respiré y le pedí que hablara más bajo, no por ella, sino porque la escena la estaba exponiendo como alguien fuera de control. Le pregunté con calma qué estaba intentando comprar, porque si era lo básico para los niños, yo podía transferir para eso. Y ahí se delató, porque su lista no era básica, era exhibición. Me describió compras como si estuviera armando un evento, quesos caros, frutas de temporada, bebidas especiales, juguetes para el picnic. Yo imaginé su carrito y su cara de reina frente a Javier, y me dieron ganas de reír por lo patética que era la puesta en escena. Le dije, con voz fría, que ella pidió tiempo e independencia y que eso incluye independencia financiera. También le recordé que yo no tenía por qué financiar su vida de soltera con novio. No levanté la voz, porque el poder no grita, solo establece. Ella cambió de táctica y me dijo que la estaba castigando por algo que yo me imaginé. Quiso hacerme dudar de lo que vi, como si yo no supiera leer, como si mi realidad dependiera de su permiso. Me habló de confianza, de respeto, y por un segundo casi me dio risa la palabra respeto saliendo de su boca en ese contexto. Yo no le dije que leí la tablet, porque todavía no era el momento. Le dije que esto no era castigo, era coherencia, si ella quiere vivir como independiente, debe pagar como independiente. Y le solté, sin emoción, que si necesitaba impresionar a alguien, que lo pagara ese alguien. La conversación se volvió más incómoda cuando ella, por pura desesperación, me puso en altavoz sin darse cuenta. Yo lo supe porque escuché un silencio distinto, ese silencio donde hay otra persona al lado fingiendo que no está escuchando. Laura trató de salvar la escena con frases rápidas, como si yo fuera un problema técnico que había que reiniciar. Me pidió que arreglara, por favor,
como si él por favor borrara semanas de mentir. Yo no fui cruel, pero sí fui exacto, y eso duele más. Le dije que si lo que tenía en el carrito era para los niños, podía comprar lo básico con su dinero y yo luego me haría cargo de lo que correspondiera en casa. Le repetí que no iba a financiar juguetes para una presentación con su novio, y que ese sábado ella estaba eligiendo sus prioridades. No mencioné el nombre de Javier, pero dejé claro que yo sabía que había un tercero. Hubo un silencio largo en la línea, y luego escuché un murmullo masculino, como de alguien conteniendo fastidio. Laura estaba perdiendo el control de su narrativa frente al mismo hombre que quería impresionar. Minutos después me llegó un mensaje de ella, corto y agresivo, diciendo que tuve suerte de que Javier se ofreció a pagar. Eso me confirmó que mi golpe dio en el centro, porque ella no quería que él pagara, quería que yo pagara para que él creyera que ella puede. Un novio no es tan divertido cuando te convierte en patrocinador involuntario. Laura quería romance y validación, no una auditoría. Y yo acababa de convertir su cita en un trámite incómodo. El efecto dominó fue inevitable, y por primera vez, lo vi a través de mis hijos. Cuando regresaron a casa, venían con esa energía rara de día bonito con tensión debajo. Estaban felices por el parque, pero confundidos por el clima emocional. El mayor me preguntó por qué mamá se enojó en el supermercado, y el menor dijo que un señor compró cosas y luego mamá dejó de sonreír. Yo no podía explicarles lo que estaba pasando sin ensuciarles el corazón, así que les dije que a veces los adultos se estresan con dinero y que no era culpa de ellos. Pero por dentro me juré que Laura no iba a usar a mis hijos para normalizar su mentira. Laura entró a la casa como una tormenta, con los ojos brillantes de rabia y la mandíbula tensa. Me acusó de arruinarle el día, de ponerla en ridículo, de hacerla quedar como una aprovechada. Lo dijo como insulto sin darse cuenta de la ironía, porque eso era exactamente lo que estaba siendo. Yo me mantuve firme y le repetí, sin emoción, que la independencia también se paga. Le dije que no iba a discutirlo delante de los niños y que si quería hablar, lo haríamos cuando ellos durmieran. Ese límite la enfureció más, porque la gente manipuladora odia cuando no le das escenario. Esa noche, cuando los niños por fin se durmieron, ella intentó negociar con lágrimas rápidas, como si el llanto fuera un botón de reinicio. Me dijo que yo estaba exagerando, que el tiempo era algo normal, que yo estaba convirtiendo todo en guerra. Yo le respondí que no estaba haciendo guerra, estaba haciendo contabilidad moral. Le dije que ella quería la libertad de actuar como soltera y la comodidad de seguir casada, y que eso se acabó. Y cuando vio que no me movía, soltó la amenaza que yo estaba esperando, que si yo seguía jugando con el dinero, ella iba a llevarse a los niños a casa de sus padres y arreglar esto a su manera. Yo no le respondí con miedo, le respondí con calma, y esa calma la descolocó. Le dije que los niños no son fichas y que si ella los convierte en herramienta, yo voy a actuar para protegerlos. No le di detalles, porque no quiero vivir de amenazas, pero le dejé claro que yo no estaba improvisando. Laura se quedó mirándome como si yo acabara de cambiar de idioma. Y ahí quedó el gancho real, ella se dio cuenta de que ya no soy el hombre que aguanta, y cuando alguien como ella pierde control, suele volverse más peligrosa antes de rendirse. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, la tarjeta rechazada en el supermercado fue poesía. Ella quería impresionar con comida gourmet y juguetes, y terminó suplicando como si fuera adolescente sin dinero. Lo mejor es que el tal Javier pasó de novio a cajero automático en 5 minutos. Respuesta de OP, yo no disfruté ver a mis hijos en medio de ese estrés, pero necesitaba que la mentira se cayera donde más le importaba. Ella construyó su independencia sobre mi bolsillo y eso tenía que terminar rápido. Si Javier quiere jugar a la familia feliz, que también pague el escenario. Usuario anónimo 2 dice, ojo, ella ya te amenazó con llevarse a los niños a casa de sus padres porque le tocaste el dinero. Eso es manipulación directa. Si la dejas, te va a usar a tus hijos como arma para recuperar control. Respuesta de OP, por eso me mantuve frío y no le di un espectáculo. Yo no voy a caer en un intercambio de gritos donde ella luego se victimiza. Si intenta convertir a los niños en fichas, yo voy a moverme con cabeza y con límites, porque esa línea sí es intocable. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. Mi objetivo esta vez no era humillarla en público ni ganarle una discusión, era exponer su doble vida frente a la única autoridad que ella respeta de verdad, sus padres. Laura puede ignorar mis límites, puede tratarme como si fuera un mueble, pero con mi suegro se transforma porque vive obsesionada con la imagen de hija correcta. Yo sabía que si lograba que esa máscara se resquebrajara delante de ellos, se le iba a complicar sostener el teatro con Javier. Y lo mejor era que no necesitaba inventar nada, solo tenía que dejar que ella misma se presentara. En esos días Laura estuvo extraña, como si hubiera aprendido a hablar más suave para no darme motivos. Me trataba con una cortesía falsa, de esas que no nacen del cariño sino del cálculo. A ratos intentaba portarse como madre ejemplar,
como si eso borrara lo demás, y en otros momentos lanzaba indirectas venenosas sobre lo mezquino que yo estaba siendo. Yo no mordía el anzuelo, porque ya había visto lo rápido que cambia de máscara según le convenga. En vez de discutir, me concentré en observarla, como quien estudia a un oponente antes de mover. Lo que también noté fue que Javier ya no era un cuento perfecto. Después del episodio del supermercado, Laura dejó de estar tan radiante y empezó a estar más tensa, como si hubiera tenido que explicar demasiado. La escuché hablar por teléfono en voz baja, enojada, diciendo que no era lo que parecía y que yo estaba haciendo un show. Ella quería seguir vendiéndose como una mujer libre, pero ahora estaba pegada a la realidad de que su libertad venía con una cuenta. Y si Javier era el tipo que yo sospechaba, no iba a disfrutar ese rol de patrocinador por mucho tiempo. El detonante de esta fase fue que Laura anunció, como si fuera lo más natural del mundo, que Javier iba a pasar por la casa a recoger unas cosas con ella. Lo dijo casual, con esa voz de quien normaliza lo anormal para que parezca inevitable. Era su manera de instalarlo en nuestro espacio sin pedir permiso, como si yo ya no tuviera derecho a sentir nada. Yo la miré y le dije adelante, sin ironía, y vi cómo se le iluminó la cara por un segundo. Ella interpretó mi calma como rendición, como si yo al fin hubiera aceptado su nueva vida. Ese mismo día, sin avisarle a Laura, invité a mis suegros a cenar media hora antes de la hora en que ella dijo que llegaría con Javier. Lo hice con una excusa sencilla: extrañaba verlos, quería que los niños compartieran con los abuelos. No era mentira, solo no era toda la verdad. Mis suegros aceptaron porque siempre han sido de estar presentes, y además porque ellos también percibían el clima raro en la casa. Yo preparé la mesa como cualquier cena familiar, con una normalidad que, por dentro, era una trampa elegante. Cuando ellos llegaron, la casa se llenó de esa energía de familia tradicional que a Laura siempre le gusta aparentar. Mi suegra empezó a hablar con los niños, mi suegro me preguntó cómo iba el trabajo, y yo respondía con calma, como si todo estuviera bien. Pero en mi pecho había un reloj contando segundos. No era nervios, era anticipación. Yo sabía que Laura iba a entrar creyendo que controlaba la escena, y se iba a encontrar con un escenario que no eligió. A la hora exacta, escuché la puerta. Laura entró primero, y detrás de ella venía Javier, de la mano, demasiado cómodo para ser un amigo. Venía con esa confianza de hombre que cree que lo invitaron a ocupar un lugar, como si la casa ya estuviera lista para él. Laura estaba sonriendo, y en el instante en que levantó la vista y vio a sus padres sentados en la sala, su cara se apagó como una luz. No fue solo sorpresa, fue pánico puro. Se quedó dura, con la mano de Javier todavía en la suya, sin saber qué versión de sí misma debía activar. Hubo un segundo eterno donde nadie habló. Mi suegra frunció el ceño, mi suegro se puso serio, y Javier se quedó con esa sonrisa congelada de quien no entiende el peligro en el que acaba de entrar. Laura intentó reaccionar rápido y soltó una mentira improvisada. Dijo que Javier era un consultor financiero, como si esa etiqueta pudiera explicar por qué lo traía a casa mientras su esposo estaba ahí. Su voz tembló un poco, apenas, pero yo lo noté. Y en ese temblor estaba todo, ella sabía que la habían atrapado. Yo no levanté la voz ni la insulté, solo intervine con suavidad, como quien corrige un detalle para que no quede confuso. Dije que no fuera modesta, que mejor presentara a Javier como lo que era, porque era el novio por el que nos pidió el tiempo. Lo dije sin sarcasmo, sin un tono teatral, y por eso pegó más fuerte. Porque la verdad, cuando se dice sin emoción, suena como sentencia. Laura me miró como si yo acabara de disparar, pero yo no estaba disparando, estaba quitando el seguro. Mi suegra se tapó la boca con la mano, y mi suegro se puso de pie con esa calma peligrosa de un hombre que no grita, pero corta con precisión. Empezó a hacerle preguntas a Javier, no como charla de suegro simpático, sino como interrogatorio. Le preguntó cuánto tiempo llevaba con Laura, qué sabía de nuestro matrimonio, si sabía que ella seguía viviendo en la casa, si sabía que los niños existían. Javier intentó responder con frases vagas, pero cada respuesta lo hundía más. No tenía un guión para esto, porque Laura no le había contado toda la verdad. Laura intentó interrumpir, decir que no era momento, pedir privacidad, pero sus padres ya no estaban en modo imagen familiar. Estaban en modo ¿qué está haciendo mi hija? Mi suegro le pidió que se explicara y ella empezó con su discurso típico de asfixia, de reencontrarse, de que las cosas pasan. Pero su voz se quebraba porque ya no tenía al público correcto. Conmigo ella podía victimizarse, con ellos no tanto, porque ellos conocen su historial de dramatizar cuando quiere salirse con la suya. Javier, al ver el ambiente, empezó a retroceder. Se notaba en su postura, en cómo dejó de sostenerle la mano, en cómo miraba la puerta como salida. Laura intentó agarrarlo del brazo, como si su presencia fuera una prueba de poder, pero él ya se estaba dando cuenta de que esto no era una aventura fácil. Mis suegros no estaban impresionados por él, estaban indignados con ella. Y lo peor para Laura es que su padre, el hombre cuya opinión siempre le importó, la estaba mirando con decepción abierta.
La discusión subió de temperatura, pero yo me mantuve como observador firme. No era mi show, era su caída. Mi suegra preguntó si ella había mentido cuando dijo que no había terceros, y Laura intentó esquivar diciendo que no es tan simple. Mi suegro le respondió que si era simple, o estás casada y respetas, o te divorcias y haces tu vida, pero no juegas a dos bandas. Javier, mientras tanto, ya no parecía novio, parecía rehén. En un momento, Javier dijo algo que me confirmó todo, soltó que él creía que Laura ya estaba separada de verdad y que esto era solo un trámite. Laura lo fulminó con la mirada, como si lo hubiera traicionado por decir la verdad. Ahí mis suegros entendieron que ella no solo me estaba engañando a mí, también lo estaba engañando a él. Y cuando alguien manipula a todos, tarde o temprano se queda sin aliados. Esa cena se volvió un espejo donde Laura vio su propia jugada reflejada y no le gustó lo que mostró. La complicación llegó cuando Laura, acorralada, intentó voltearlo contra mí. Me acusó de ser frío, de haberla empujado a esto, de controlar el dinero, de humillarla en el supermercado. Trató de convertir su infidelidad en consecuencia de mis límites, como si yo fuera el detonante y no el engaño. Mis suegros me miraron, esperando mi reacción, y yo decidí lo más importante, no defenderme con rabia, sino con hechos. Dije que ella pidió tiempo asegurando que no había terceros, y que mientras yo intentaba proteger a los niños, ella organizaba presentaciones con su novio. Ahí se rompió la última capa de la mentira. Mi suegra empezó a llorar, no por mí, sino por la vergüenza. Mi suegro le dijo a Javier que se fuera, y Javier no necesitó insistencia, salió casi corriendo, murmurando que no se metía en problemas familiares. Laura quiso ir tras él, pero su padre le ordenó que se sentara, como cuando era adolescente y la descubrían en una travesura. Laura se quedó quieta, temblando, porque por primera vez estaba en desventaja total. Esa noche terminó con Laura encerrada en el cuarto, llorando y mandando audios, y mis suegros llevándose a los niños a su habitación para que no escucharan el caos. Yo me quedé en el sofá, como siempre, pero ya no era el sofá del humillado, era el sofá del hombre que está cerrando una etapa. Antes de irse, mi suegro me dijo en voz baja que no permita que ella me use, que piense en los niños, y que él no iba a tapar sus errores. Fue un alivio raro, el mundo de Laura empezaba a dejar de protegerla. El gancho final llegó al día siguiente, cuando Laura amaneció con una mezcla de rabia y desesperación. Me dijo que yo había cruzado una línea al involucrar a sus padres, que la había destruido. Yo le respondí que ella cruzó la línea cuando intentó meter a otro hombre en la vida de nuestros hijos antes de divorciarnos. Y entonces soltó lo más peligroso, dijo que si yo seguía jugando sucio, ella iba a decirle a todos que yo era abusivo y controlador. No lo dijo como amenaza explícita, lo dijo como advertencia disfrazada de victimismo. Y ahí entendí que su siguiente jugada no iba a ser emocional, iba a ser reputacional. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, la escena de ella entrando de la mano con Javier y encontrándose a sus padres sentados fue cine. Y encima quiso venderlo como consultor financiero, como si nadie viera que venía demasiado cómodo para ser un contador. Respuesta de OP, yo no necesitaba humillarla con gritos, necesitaba que su máscara se cayera frente a quienes ella usa como jurado. Ella vive obsesionada con quedar bien, y esa mentira ya se había vuelto un peligro para mis hijos. Lo único que hice fue poner luz donde ella quería oscuridad. Usuario Anónimo 2 dice, lo más grave es que ahora te amenaza con decir que eres abusivo si no haces lo que ella quiere. Eso es el manual completo de manipulación, infiel, expuesta, y encima se victimiza para destruirte la reputación. Respuesta de OP, por eso cada paso lo doy con calma y con límites claros. Yo no voy a entrar en guerra de gritos donde ella fabrica un relato. Yo ya vi cómo funciona su mente, si no controla la realidad, intenta controlar la percepción. Y yo no voy a dejarle ese campo libre. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Para esta fase final, mi objetivo fue cerrar la partida sin caer en su juego emocional ni permitir que reescribiera la historia a su favor. Yo ya había desarmado su fantasía financiera y había expuesto su doble vida ante sus padres, y el efecto dominó era inevitable. Laura no buscaba amor verdadero, buscaba comodidad con aventura, y cuando la comodidad se rompió, el nuevo novio dejó de verse tan romántico. Mi plan no era perseguir a Javier, era hacer que él viera a Laura como realmente era, un problema caro y con demasiadas consecuencias. No tuve que hacer mucho para que Javier empezara a alejarse, porque el tipo era exactamente lo que yo sospechaba. Quería una experiencia fácil, no una guerra familiar ni una mujer que venía con interrogatorios de suegro y tarjetas rechazadas. Laura empezó a pasar horas pegada al teléfono, mandando mensajes largos, intentando arreglar la situación con él. A veces salía diciendo que iba a despejarse y regresaba con los ojos hinchados, como quien acaba de rogar. Yo no preguntaba, porque ya no me interesaba el detalle, me interesaba el desenlace. Y el desenlace estaba escrito desde el momento en que Javier entendió que no era el protagonista de una fantasía, era el extra en un desastre.
El golpe llegó por mensaje de texto, como suelen terminar las aventuras cobardes. Laura lo recibió una mañana y se quedó mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. Luego empezó a llorar con un sonido feo, más de rabia que de tristeza. Yo no vi el mensaje, pero no hacía falta, se notaba en cómo su cuerpo se desinfló. Más tarde, en una discusión, lo escupió como insulto hacia mí, como si yo tuviera la culpa. Javier le había dicho que venía con demasiado equipaje y que no quería problemas. Y ahí estaba la justicia poética, el hombre por el que arriesgó su familia la dejó porque su vida real no era conveniente. Yo esperaba que Laura, al perder a Javier, intentara volver a casa emocionalmente, y eso fue exactamente lo que hizo. Empezó a hablarme con una dulzura repentina, a cocinar de nuevo, a tocarme el brazo al pasar, como si el contacto físico borrara la traición. Me decía que estaba confundida, que cometió errores, que solo necesitaba sentir que seguía viva. Intentó venderme la idea de que todo fue un desliz causado por su crisis personal. Fue un cambio tan descarado que me dio náuseas. Ella no quería reparar el matrimonio, quería recuperar la red de seguridad que se le estaba yendo. Una noche se quebró de forma teatral, llorando en la cocina, diciendo que no quería perder la familia. Me dijo que extrañaba nuestras rutinas, que los niños estaban sufriendo, que podíamos volver a intentarlo y tomar terapia, como si la terapia fuera un botón de reinicio mágico. Yo la escuché sin interrumpir, porque necesitaba ver hasta dónde llegaba su guión. En su discurso, yo era el hombre bueno que debía perdonar, y ella era la mujer que se equivocó por sentirse sola. No mencionó el picnic, no mencionó a Javier con nombre, no mencionó el desprecio del mensaje donde me llamó tonto. Quería una versión limpia donde yo quedaba obligado moralmente a salvarla. Cuando terminó, yo le dije la verdad que ya estaba preparada desde hace semanas. Yo ya había presentado la demanda de divorcio. Se lo dije sin dramatismo, como quien informa un trámite. Laura se quedó helada, como si el mundo se hubiera detenido. Me preguntó cuándo, cómo, por qué, como si yo estuviera traicionándola por protegerme. Le respondí que el tiempo ya no era tiempo, era ruptura, y que yo no iba a vivir con una mujer que planeó presentarle a otro hombre a mis hijos mientras me usaba de banco. Ella intentó gritar, pero su voz se quebró porque por primera vez no tenía control. La parte más irónica fue cómo cambió su postura cuando entendió el impacto económico. Laura empezó a hablar de manutención conyugal temporal, de que ella no podía sostenerse, de que yo siempre fui el proveedor. Lo decía como si fuera un derecho automático por haber sido esposa, no una consecuencia de haber sido leal. Ahí entendí que su prioridad nunca fue el amor, fue el subsidio. Yo no le respondí con insultos, le respondí con realidad, que ella ya estaba actuando como pareja de otro hombre y que yo no iba a financiarle esa transición. Laura se indignó, no por lo que hizo, sino por lo que estaba perdiendo, y esa indignación la delató más que cualquier confesión. El cierre legal avanzó más rápido de lo que ella esperaba porque su propia estupidez dejó rastros. Ella había escrito mensajes, había coordinado encuentros, había hablado de mí como un tonto útil. Yo no necesitaba inventar pruebas ni montar un show, solo necesitaba que la verdad existiera en papel. La justicia poética real fue que, al demostrar que ella ya tenía pareja mientras pedía tiempo, el juez desestimó su petición de manutención conyugal temporal. Laura estaba acostumbrada a manipular emociones, pero los números y los hechos no se manipulan igual. Y cuando vio que no iba a sacarme dinero para sostener su etapa de libertad, se le cayó lo último que le daba sensación de poder. Laura terminó mudándose a un departamento estudio pagado por ella misma, en un barrio que siempre despreció. Pasó de planear picnics de presentación con comida gourmet a contar cada gasto del supermercado. Sus padres, aunque la siguen queriendo porque son sus padres, dejaron de cubrirle la vergüenza y dejaron de justificarla. Mi suegro, que antes era cordial conmigo, ahora era abiertamente solidario, porque vio lo que su hija hizo. Y ella odió eso más que el divorcio, perder el control de la narrativa familiar. Para alguien como Laura, no hay castigo peor que quedarse sin público a quien convencer. Con los niños, la transición fue lo más delicado, y ahí yo me obligué a ser más firme todavía. No hablé mal de su madre frente a ellos, pero sí establecí límites claros sobre presentaciones y cambios bruscos. Laura intentó, al principio, volver a la idea de normalizar a Javier incluso después de que él la dejó, como si pudiera inventarse un final distinto. Pero ya era tarde, su propio caos había quemado esa posibilidad. Ahora las visitas son estructuradas, con horarios, con responsabilidad, y con menos espacio para improvisar. Laura detesta eso porque estructura significa que ya no puede usar a los niños como herramienta emocional. La última vez que la vi, me pidió que canceláramos todo, que por los niños volviéramos, que ella estaba sola. Lo dijo con lágrimas, pero sin verdadera comprensión. Yo la miré y sentí una tristeza rara, porque no me alegraba verla caer, me alegraba haber salido. Le dije que yo también pensé en los niños cuando no armé un escándalo, cuando no la insulté, cuando no la prohibí a grito.
Le dije que el mejor ejemplo que podía darles era demostrar que el amor no se sostiene con humillación. Y la dejé ir con su soledad, que era el precio exacto de sus decisiones. Hoy sigo en la casa, con mis rutinas y con mi paz, y eso es algo que no tiene precio. No porque gané, sino porque recuperé mi dignidad. Laura ya no tiene un esposo que la subsidie ni un novio que la entretenga. Tiene su sueldo, su estudio pequeño, y la vida real que tanto decía querer. Y yo tengo algo mejor, la certeza de que cuando alguien intenta convertirme en tonto útil, lo único que obtendrá de mí es un jaque mate silencioso. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Javier dejándola por mensaje diciendo que venía con demasiado equipaje es el karma más limpio. Ella quería un cuento fácil y terminó con la factura completa. Y tú presentando la demanda sin show fue el golpe perfecto. Respuesta de OP, yo no quería venganza por orgullo, quería cierre por salud mental. Si yo esperaba a que ella decidiera, iba a quedarme atrapado en su juego eterno. Presentar la demanda fue decirle al universo y a ella, esto ya no depende de tus cambios de humor. Usuario anónimo 2 dice, lo más satisfactorio es que el juez le negó la manutención temporal. Ella literalmente escribió que eras un tonto que la mantendría mientras ella disfrutaba, y terminó pagando su estudio con su sueldo. Eso sí es justicia poética. Respuesta de OP, porque al final, las palabras tienen peso cuando salen del chat y entran a la realidad. Ella apostó por manipularme a mí y a todos a su alrededor, y se olvidó de que los hechos no se negocian. Yo no la destruí, yo dejé de sostenerla mientras se destruía sola.